Hay un tipo de dolor que jamás le desearía a otra madre. Sentir la mano temblorosa de tu hija, susurrando que tiene frío, que está asustada, que no quiere morir. Y tú ahí, inmóvil, repitiendo versículos bíblicos porque tu fe te enseñó que dejarla ir era un acto de amor. Ver a tu hija desangrarse en una camilla mientras los médicos suplican que autorices una transfusión. Y tú contestas que prefieres verla muerta antes que desobedeciendo a Dios. Si alguna vez pensaste que el amor de madre lo puede todo, que el instinto maternal siempre gana, te equivocas. Yo también lo creí, hasta que viví lo contrario. Durante 27 años fui testigo de Jehová. Convencida, entregada, fanática. Y el día que más necesitaba mi fe para salvar a mi hija, fue esa fe la que me la arrebató. Mi nombre es Esperanza, aunque todos me dicen Espe. Hoy tengo 73 años y nací en un pequeño pueblo de Extremadura. La historia que estás a punto de escuchar ocurrió en octubre de 1992. Esa madrugada cambió mi existencia para siempre. Dividió mi vida en dos, antes y después de ver morir a mi hija Carmen. Murió desangrada, mientras yo sostenía un folleto de la congregación y repetía que Jehová tenía un plan mejor para ella en el paraíso. Antes de contarte esta historia que sigue latiendo en mi pecho como si hubiese pasado ayer, necesito algo de ti. Dime desde qué lugar estás viendo este vídeo. Déjame tu ciudad en los comentarios. Después de más de 3 décadas con esta culpa clavada en el alma, necesito saber que no estoy sola. Que mi historia puede servir para algo. Que quizás, con estas palabras, otra familia no pase por el mismo infierno. Si puedes darle like y suscribirte al canal, será tu forma de decirme que me escuchas. ¿Alguna vez has estado convencida de hacer lo correcto, para luego descubrir que estabas terriblemente equivocada? ¿Has sentido el peso de una decisión que mató a tu propio hijo? ¿Te has preguntado durante años si fue Dios quien te lo pidió o solo hombres usando su nombre? Todo empezó en julio de 1971. Un día común, 2 mujeres tocaron la puerta de mi casa. Y esa visita cambió el rumbo de toda mi existencia. Tenía 20 años y estaba embarazada de 6 meses. Vivía en las afueras de Mérida con Aurelio, mi marido, un hombre trabajador, silencioso, que arreglaba camiones en un taller de carretera. Nuestra casa era sencilla, de 3 habitaciones, sin agua corriente, pero con luz eléctrica. Recogíamos el agua de un pozo a 3 calles. Cocinábamos con leña en el patio y el olor de la casa era mezcla de jabón casero, gasóleo y guisos humildes. Aurelio salía a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. Cenaba en silencio, se bañaba con agua en un barreño y se acostaba temprano para repetir la rutina. Nunca me alzó la voz ni la mano, entregaba todo su sueldo y esperaba con ilusión la llegada de nuestra hija. Pero era un hombre frío, incapaz de decir un «te quiero», que entendía el matrimonio como un acuerdo funcional, no una historia de amor. Yo pasaba los días sola, limpiando, cocinando, bordando ropita para el bebé, charlando con las vecinas desde la tapia. Llevábamos una vida tranquila, sin sorpresas, sin grandes aspiraciones. Solo deseaba ser una buena esposa, una madre dedicada, criar a mis hijos con valores y esperar que Dios nos bendijera con salud y trabajo. Fue una tarde de calor sofocante cuando las vi por primera vez. Estaba en el porche, abanicándome con una palma, cuando escuché una voz de mujer preguntando si había alguien en casa. Eran 2 señoras, vestidas con recato a pesar del calor, con vestidos largos y moños recogidos, cada una con una cartera marrón bajo el brazo. La mayor se llamaba Pilar, tendría unos 45 años, espalda recta, voz firme, mirada que imponía respeto. La más joven, Mercedes, sonreía con dulzura y tenía un tono tan suave que inspiraba confianza desde el primer momento. «Buenas tardes, hija», dijeron. «¿Podemos hablar un ratito sobre la palabra de Dios?». En aquellos tiempos era común recibir visitas de personas religiosas. Los católicos hacían novenas en las casas, los evangélicos organizaban cultos en patios, todos iban de casa en casa hablando de fe. Yo había crecido en una familia católica no practicante. Creíamos en Dios, rezábamos en momentos difíciles, pero no éramos de ir a misa ni seguir estrictamente las enseñanzas de la Iglesia. Las invité a sentarse en el porche y les ofrecí un vaso de agua fresca. Lo que empezó entonces fue algo completamente distinto a cualquier experiencia religiosa que hubiese tenido antes. No hablaban de culpa ni de castigos. No mencionaban el infierno ni el pecado como advertencia. Hablaban de esperanza, de un mundo sin dolor, de un paraíso en la tierra donde ya no existiría el sufrimiento.
Pilar sacó un libro ilustrado de su cartera y me lo mostró. Decía, la verdad os hará libres. Las imágenes eran como un sueño, familias felices, niños jugando con leones, personas de todas las razas viviendo en armonía, jardines llenos de flores, mesas rebosantes de frutas. Dios nunca quiso que sufriéramos, dijo Mercedes, señalando una de las páginas. Este mundo no es su plan. Muy pronto Jehová va a acabar con todo esto y establecerá su reino aquí, en la tierra. Para una mujer joven, embarazada, con una vida modesta y pocas perspectivas, aquellas palabras fueron como una luz encendida en medio de la rutina. Pensé en mi hija. En un mundo donde crecería sin conocer la violencia, la miseria o la enfermedad. ¿Quién no querría eso para su hijo? Pero Pilar fue clara desde el principio. Solo quienes acepten la verdad, quienes sigan las normas de Dios y formen parte de su organización, tendrán derecho a vivir en ese mundo nuevo. Los demás, añadió Mercedes con voz suave, serán destruidos con este sistema corrupto. Entonces me miraron a los ojos. ¿Quiere usted que su hija, que aún está en su vientre, tenga oportunidad de vivir eternamente en el paraíso? ¿O prefiere criarla en un mundo condenado? La pregunta me atravesó como una lanza. Apelaba al deseo más profundo de cualquier madre: proteger, salvar, ofrecer lo mejor. Volvieron la semana siguiente, y la otra. Y la otra. Siempre a la misma hora. Siempre con más imágenes, más argumentos, más promesas. Poco a poco me enseñaron que el mundo estaba dividido en dos grupos. Los siervos de Jehová, quienes conocían la verdad y serían salvados. Y el resto, engañados por Satanás, destinados a ser destruidos en el Armagedón. Decían que todas las demás religiones eran falsas, manipuladas por el diablo. Que la Iglesia Católica era la Babilonia la Grande del Apocalipsis. Que los evangélicos tergiversaban las Escrituras. Que los espiritistas se comunicaban con demonios creyendo que eran almas de los muertos. Solo los testigos de Jehová, según ellas, habían recibido la verdad completa. Un grupo de hombres ungidos, en Estados Unidos, eran el canal directo de Dios en la tierra. Para alguien como yo, sin formación teológica, eso tenía sentido. ¿Por qué existían tantas religiones si todas afirmaban seguir la misma Biblia? ¿Por qué el mundo era tan injusto si Dios era amoroso? ¿Por qué los buenos sufrían mientras los malos prosperaban? Ellas tenían respuestas para todo. Y esas respuestas me daban una seguridad que jamás había sentido. En septiembre, cuando ya estaba en el 8º mes de embarazo, empecé a asistir a las reuniones en el Salón del Reino. Era un lugar simple, sin adornos ni imágenes. Solo sillas de plástico azul alineadas y un pequeño estrado donde se daban discursos. 2 veces por semana, los martes y los domingos, me vestía con mi mejor ropa. Me recogía el pelo y llegaba puntual a las 7 de la tarde. Volvía a casa a las 9, emocionada por lo que había aprendido. El ambiente era totalmente distinto a cualquier otra iglesia. No había cruces, ni velas, ni santos. Todo se centraba en la Biblia y en las publicaciones de la organización. Todos nos saludábamos como hermanos. Había un cariño y una atención que me conmovían profundamente. En esas reuniones aprendía cosas que nunca había escuchado. Profecías bíblicas que, según ellos, se estaban cumpliendo en nuestros días. Señales de que el fin del mundo estaba cerca. Consejos para prepararnos espiritualmente y sobrevivir al Armagedón. Me hacían sentir especial, parte de un grupo elegido que conocía secretos divinos que el resto del mundo ignoraba. Aurelio, al principio, no entendía esta nueva rutina mía. ¿Cómo que no celebramos Navidad, ni cumpleaños, ni San Juan?, me preguntaba. ¿Qué religión tan rara es esta, Espe? Pero como nunca fue un hombre de discutir, y notaba que yo estaba más animada, me dejó continuar. Carmen nació en octubre de 1971, después de un parto de 16 horas en el Hospital Público de Mérida. Era preciosa. Pesó 3,5 kilos. Tenía el cabello castaño claro y unos ojos enormes que lo decían todo sin hablar. Cuando la comadrona la puso sobre mi pecho, sentí un amor tan profundo que dolía. Era como si algo dentro de mí se despertara por primera vez. Y mientras la miraba, pensé: hija mía, voy a darte la vida eterna en el paraíso de Jehová. Te enseñaré la verdad desde el primer día. Te protegeré del mundo. Era la promesa más solemne que podía hacer una madre testigo de Jehová, y la hice con cada fibra de mi ser. 3 semanas después del parto,
ya estaba de nuevo en pie, saliendo a predicar los sábados por la mañana. Llevaba a Carmen en un carrito prestado por una hermana de la congregación. Éramos un grupo de 8 personas. Los hombres, siempre de traje y corbata, aunque hiciera un calor sofocante. Las mujeres, con vestidos largos, peinadas con moños discretos, sin una gota de maquillaje. Salíamos del Salón del Reino a las 7 de la mañana y recorríamos las calles de Mérida repartiendo revistas como La Atalaya y Despertad. Hacíamos visitas a personas interesadas, dirigíamos estudios bíblicos en sus casas. Carmen dormía plácidamente en el carrito mientras yo llamaba puerta por puerta. La gente solía decir, qué bebé tan tranquila, y qué bonita. Y yo respondía con orgullo, es porque está creciendo en la verdad de Jehová, en el ambiente espiritual correcto. En esas mañanas de predicación sentía una felicidad inmensa. Estaba ofreciendo a otros la misma esperanza que había transformado mi vida. Explicaba con entusiasmo que pronto viviríamos en un paraíso donde no habría más enfermedad, ni muerte, ni dolor. Decía que bastaba con estudiar la Biblia con nosotros para garantizar la salvación eterna. Aquella misión me daba propósito, me hacía sentir útil, elegida. En casa, nuestra rutina giraba completamente en torno a la congregación. Los lunes eran para estudiar la Biblia y preparar las publicaciones. Después de acostar a Carmen, me sentaba en la cocina con los libros abiertos, subrayaba párrafos, memorizaba versículos, ensayaba presentaciones. Los martes limpiaba la casa, planchaba la ropa y preparaba las lecciones para la reunión de esa noche. Los miércoles salía a hacer revisitas. Los jueves, otra reunión en el Salón del Reino. Los viernes preparaba los folletos para la predicación. Los sábados predicábamos desde temprano. Los domingos, otra reunión por la mañana. Era una vida totalmente dedicada a lo espiritual. No teníamos televisión en casa, porque nos enseñaban que la mayoría de programas eran influencia de Satanás. Solo escuchábamos la radio para las noticias, nunca música del mundo. No leíamos periódicos ni revistas seculares. Toda la información verdaderamente importante llegaba a través de las publicaciones de la organización. Nuestra biblioteca estaba formada exclusivamente por libros y revistas de los Testigos de Jehová. Decenas de ejemplares de La Atalaya y Despertad, ordenados por fecha. Libros como La verdad que lleva a la vida eterna, Babilonia la Grande ha caído, El conocimiento que lleva a la vida eterna. Carmen empezó a hablar balbuceando palabras como Jehová, paraíso y Armagedón, antes de poder decir mamá o papá correctamente. Aurelio, que al principio solo toleraba mi nueva fe, poco a poco también se fue involucrando. No tanto por la parte espiritual, sino por el sentido de comunidad. En la congregación, ya no era solo un mecánico con olor a aceite. Era el hermano Aurelio, saludado con respeto, incluido en las conversaciones, parte de una familia espiritual. En 1974, cuando Carmen cumplió 3 años, él decidió bautizarse. La ceremonia fue en una asamblea regional en Sevilla. Más de 50 personas se sumergieron en una piscina portátil instalada en un estadio. Lloré de emoción al ver a mi marido entregarse públicamente a Jehová. Por fin, toda nuestra familia estaba unida en la verdad. Carmen crecía como una niña ejemplar, según los estándares de la congregación. A los 4 años ya recitaba versículos enteros de memoria. Sabía decir que Jehová era el nombre verdadero de Dios. Permanecía sentadita en las reuniones durante 2 horas sin protestar ni una vez. Las otras madres me felicitaban por su comportamiento, por su madurez, por su fe. Pero esa obediencia tenía un precio que yo no supe ver en aquel entonces. Carmen no podía jugar con niños que no fueran hijos de testigos, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No podía asistir a cumpleaños, ni a fiestas de San Juan, ni a celebrar Navidad o Semana Santa, por ser consideradas celebraciones de origen pagano que desagradan a Jehová. No cantaba el himno nacional en el colegio. No participaba en obras de teatro si incluían elementos fantásticos. Ni siquiera hacía educación física si implicaba competencia. Recuerdo con claridad una escena que me partió el alma. Carmen tenía 5 años y estaba en preescolar. La profesora organizó una fiesta de cumpleaños para una compañerita. Todos los niños fueron invitados, menos ella. Yo había pedido expresamente que no la incluyeran en esas celebraciones. Cuando fui a recogerla, vi a través de la ventana a todos los niños cantando, comiendo tarta, jugando con globos de colores. Carmen, sentada sola al fondo, coloreaba un dibujo bíblico que yo misma le había enviado para distraerse.
Tenía la carita triste. Le pregunté si quería participar en la fiesta. Me miró muy seria y me dijo, no, mamá. A Jehová no le gusta que celebremos cumpleaños. Prefiero agradarle al que jugar con las niñas. Y yo, lejos de sentir pena, sentí orgullo. Orgullo de una niña de 5 años con semejante convicción espiritual. Creía que le estaba dando el mejor regalo que una madre puede dar: protección del mundo, formación en la verdad, la promesa de vida eterna. En casa incluso controlábamos los dibujos animados que podía ver cuando iba a jugar al patio de los vecinos. Tom y Jerry estaban prohibidos por su violencia. El pájaro loco también. A veces le dejaba ver El Chavo del Ocho, pero si salía un episodio con fantasmas, brujas o cualquier cosa sobrenatural, la llamaba de inmediato para que entrara en casa. No podemos permitir que lo demoníaco entre por nuestros ojos, le decía muy convencida. A medida que Carmen crecía, nuestra rutina espiritual se volvía cada vez más rigurosa. Cuando cumplió 6 años, instauramos lo que llamábamos el estudio familiar todos los lunes por la noche. Después de cenar, los 3 nos sentábamos en la mesa de la cocina. Leíamos juntos un libro de la organización durante 1 hora. Era un momento bonito, al menos en apariencia. Una familia unida, hablando sobre Dios, aplicando principios bíblicos a la vida diaria. Carmen disfrutaba ese tiempo. Hacía preguntas inteligentes, memorizaba párrafos completos, demostraba un interés genuino por todo lo espiritual. Incluso los ancianos de la congregación quedaban impresionados con su conocimiento y madurez. Pero junto a ese conocimiento vino también algo oscuro: el miedo. Un miedo que se instaló en su mente siendo todavía muy pequeña. Miedo al Armagedón. Miedo a desagradar a Dios. Miedo a no ser digna de la vida eterna. Miedo a ser destruida en el día del juicio. Yo también vivía con ese miedo, las 24 horas del día. Me despertaba de madrugada preguntándome si había predicado lo suficiente esa semana. Si había estudiado con la intensidad necesaria. Si la ropa que llevaba a las reuniones era lo bastante recatada. Si estaba criando a Carmen como Jehová esperaba. Un testigo de Jehová jamás tiene la certeza de estar haciendo lo suficiente para merecer la salvación. Siempre hay una inquietud, una culpa constante, una sensación de no estar a la altura. Entre todas las enseñanzas que recibimos en aquellos años, había una que se repetía con insistencia, más que ninguna otra. La prohibición absoluta de recibir transfusiones de sangre. Desde que Carmen era muy pequeña, le enseñé que la sangre era sagrada para Jehová. Que permitir que sangre ajena entrara en su cuerpo era como cometer un pecado mortal. Es como comerse algo que Dios ha prohibido, le explicaba cuando aún tenía 7 años. Le decía que cuando Dios permitió que los humanos comieran carne después del diluvio, también dio una orden clara: no comáis sangre. Y para nosotros, eso incluía las transfusiones. No lo veíamos como un tema médico, sino espiritual. La sangre representaba la vida, y solo Jehová tenía derecho sobre ella. Cuestionar esa norma era, en nuestra mente, lo mismo que rebelarse contra la voluntad de Dios. En las reuniones del Salón del Reino, era frecuente escuchar experiencias de hermanos que habían rechazado sangre en situaciones críticas. Historias contadas como ejemplos de fe verdadera, de valentía, de integridad espiritual. Recuerdo una que marcó profundamente a Carmen cuando tenía 8 años. El hermano Laureano, un hombre de unos 50, relató cómo su hijo adolescente había sufrido una caída desde un árbol y llegó al hospital con hemorragia interna. Los médicos insistieron en que necesitaba una transfusión urgente. Nos dijeron que si no le dábamos sangre, nuestro hijo iba a morir, contó Laureano con la voz quebrada. Nos llamaron fanáticos, irresponsables, nos suplicaron que cambiáramos de opinión. Pero nos mantuvimos firmes. Preferimos confiar en Jehová antes que traicionar nuestra fe. El muchacho sobrevivió sin transfusión, después de varios días ingresado con sueros y tratamientos alternativos. La historia fue celebrada como un triunfo espiritual. Una prueba de que Jehová bendice a quienes se mantienen fieles. Carmen quedó profundamente impresionada. Mamá, si alguna vez yo necesito sangre, haré lo mismo que el hijo del hermano Laureano, ¿verdad? Y yo, con lágrimas de orgullo en los ojos, le respondí: claro que sí, hija. Es mejor morir obedeciendo a Jehová que vivir desobedeciéndolo. Si mueres fiel, Jehová te resucitará en el paraíso. Ahora, con los años, pienso en aquella escena y no puedo evitar estremecerme. ¿Qué clase de madre era yo,
enseñando a mi hija que era mejor morir que aceptar una transfusión. ¿Qué clase de amor es ese que prepara a una niña para elegir la muerte? Pero en aquel momento, dentro del sistema mental de los testigos, no parecía locura. Parecía lo más sublime. Creíamos que estábamos criando a una mártir si era necesario, y lo hacíamos con el corazón lleno de orgullo. A medida que Carmen crecía, esa doctrina sobre la sangre se volvió aún más presente en nuestra vida. Todos en la familia llevábamos una tarjeta roja, un documento de voluntad anticipada. Allí se indicaba que rechazábamos cualquier transfusión, incluso en situaciones de vida o muerte. Era como un pasaporte espiritual, una prueba escrita de nuestra lealtad a los principios bíblicos. Cuando Carmen cumplió 10 años, me pidió tener su propia tarjeta médica. «Mamá, yo también quiero mi tarjetita», me dijo con determinación. «Si algún día me pasa algo, quiero que todos sepan que soy una testigo fiel». Recuerdo ese momento como uno de los más emocionantes de mi vida. Mi hija, tan pequeña, demostrando una madurez espiritual que me parecía extraordinaria. Entre los 10 y los 13 años, nuestra rutina giró completamente en torno a la congregación. Carmen se convirtió en publicadora no bautizada, lo que significaba que podía predicar oficialmente. Dirigía estudios bíblicos con otros niños. Hacía presentaciones en la escuela del ministerio teocrático. Cada sábado por la mañana salíamos juntas, vestidas con nuestros mejores vestidos, el pelo recogido con discreción. Llevábamos las carteras llenas de revistas y folletos. Carmen tenía un don natural para hablar con la gente. Sabía explicar las doctrinas con claridad y dulzura. Muchas personas aceptaban estudiar con nosotros solo por verla tan convencida, tan joven, tan segura de lo que decía. «Qué niña tan especial», decían muchos, «con esa edad y tan sabia en las cosas de Dios». Y yo no podía estar más orgullosa. Sentía que había alcanzado el éxito máximo como madre testigo de Jehová. Había criado a una hija que amaba a Dios por encima de todo. Durante esa etapa, reforzamos aún más la enseñanza sobre la sangre. Ya no era solo una creencia abstracta. Tenía que ser una convicción tan profunda que, si alguna vez llegaba el momento de elegir entre la vida y la obediencia, Carmen no dudara ni un segundo. Estudiábamos juntas todos los versículos que justificaban esa posición. Génesis 9, 4, no comeréis carne con su alma, es decir, con su sangre. Levítico 5 y 14, el alma de toda carne está en su sangre. Hechos 3 y 29, abstenerse de sangre. Para nosotros, esos textos eran claros como el agua. Jehová prohibía el uso de sangre en cualquier forma, y eso incluía las transfusiones médicas. Además de los versículos bíblicos, la organización también nos proporcionaba artículos médicos que reforzaban esa creencia. Leíamos sobre los riesgos de las transfusiones, hepatitis, VIH, errores humanos, contaminación. Nos mostraban casos de pacientes que se recuperaron con tratamientos alternativos. Nos convencíamos de que, incluso desde un punto de vista médico, rechazar sangre era lo más sensato. Carmen absorbía todo ese conocimiento con entusiasmo. A los 12 años podía explicarle a cualquier adulto por qué los testigos de Jehová no aceptaban transfusiones. Sabía enumerar tratamientos alternativos. Conocía estadísticas, ejemplos, casos documentados. «Mamá», me dijo un día, «si alguna vez necesito sangre, ayúdame a ser fuerte. No dejes que me obliguen. Prefiero morir fiel a Jehová que vivir sabiendo que le desobedecí». Eran palabras de una niña de 12 años, pero con una firmeza que estremecía. Yo la miraba y sentía una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por su fe, temor por lo que esa fe significaba realmente. Cuando Carmen entró en la adolescencia, a los 13, nuestra vida espiritual alcanzó un nivel de intensidad que sorprendía incluso a los ancianos de la congregación. En septiembre de 1984, se bautizó en una asamblea regional en Sevilla. Delante de más de 3.000 personas, se sumergió en una piscina portátil y salió con una sonrisa que no olvidaré jamás. Fue uno de los días más emotivos de mi vida. Mi hija de 13 años se había consagrado públicamente a Jehová. Había prometido servirle para siempre, poner su voluntad por encima de todo. Yo lloraba desconsoladamente, empapando el pañuelo que llevaba en el bolso. Después del bautismo, Carmen pasó a tener todos los privilegios y responsabilidades de una testigo adulta. Podía predicar de forma oficial, dirigir estudios, hacer presentaciones más avanzadas en las reuniones. Pero también estaba sujeta a las normas disciplinarias de la organización.
Un error, un comportamiento inadecuado, podía suponer una amonestación, pérdida de privilegios, o incluso la expulsión. Durante su adolescencia, entre los 13 y los 17, Carmen vivió bajo un nivel de vigilancia y exigencia que hoy me parece cruel. No podía tener amistades cercanas con jóvenes que no fueran testigos bautizados. No podía tener novios salvo con fines de matrimonio, y siempre bajo supervisión. No podía escuchar música popular, ir al cine, participar en actividades escolares consideradas mundanas. Su rutina era más estricta que la de cualquier adulto. Los lunes hacía estudio bíblico personal y preparaba las reuniones. El martes asistía al Salón del Reino de 7 a 9 de la noche. El miércoles salía a predicar o visitaba a personas interesadas. El jueves tenía otra reunión congregacional. El viernes preparaba materiales para la predicación del sábado. El sábado predicaba de casa en casa desde las 8 de la mañana. El domingo asistía a la reunión pública y por la tarde hacíamos estudio familiar. No tenía tiempo para una adolescencia normal. Mientras las chicas de su edad descubrían la música, salían a fiestas, vivían sus primeros amores, Carmen pasaba sus días entre Biblias, publicaciones y predicación. Y lo más impactante era que se la veía feliz. Una vez me dijo: «Mamá, no entiendo cómo las chicas de mi clase pueden vivir sin conocer la verdad. Viven como si esta vida fuera todo lo que existe, como si no hubiera un paraíso por venir. Eso debe ser muy angustiante». Para ella, eran las otras quienes vivían limitadas, vacías. Ella conocía el propósito eterno de Jehová. Estaba ayudando en la obra mundial de salvación. ¿Por qué iba a perder el tiempo en distracciones pasajeras? A los 16 se convirtió en pionera auxiliar, dedicando más de 60 horas al mes a predicar. Se levantaba a las 6 los fines de semana, caminaba durante horas bajo el sol de Extremadura. Volvía a casa agotada pero radiante, contando cada conversación, cada familia interesada. Carmen tenía un don especial para llegar al corazón de la gente. Era hermosa, con una voz suave y serena, y una manera de explicar las escrituras que dejaba a todos impresionados. Muchos aceptaban estudiar con nosotros solo por la madurez y el fervor que transmitía a tan corta edad. «Qué hija tan bendecida tienen», nos decían los ancianos. «Es un ejemplo para las demás jóvenes». Y yo me sentía la madre más afortunada del mundo. Había criado a una hija que amaba a Jehová con todo su ser. Durante esos años, nuestra convicción sobre la sangre se volvió más sólida que nunca. Tuvimos varias experiencias dentro de la congregación que reforzaron esa creencia. En 1985, la hermana Remedios, una mujer mayor que necesitaba una operación urgente de vesícula, rechazó categóricamente una posible transfusión. Su hija, que no era testigo, le rogó que aceptara. Pero Remedios fue firme: «Prefiero morir en manos de Jehová que vivir desobedeciéndolo». La operación salió bien y se recuperó sin complicaciones. En las reuniones, su historia fue usada como testimonio de fidelidad. «Jehová bendice a quienes le son leales», decía el anciano Bartolomé. Carmen quedó muy conmovida por ese ejemplo. «Mamá, si algún día tengo que operarme, quiero ser valiente como la hermana Remedios. Quiero demostrar que mi fe es más fuerte que el miedo a morir». Pero no todas las historias terminaron bien. En 1986, el hermano Florencio, un hombre de 45 años, tuvo un accidente grave con una sierra eléctrica. Llegó al hospital con una hemorragia masiva en la pierna. Los médicos suplicaron a su esposa que firmara el consentimiento para la transfusión. Ella se negó. Florencio murió esa misma tarde. En el Salón del Reino se habló de él como de un héroe de la fe, un mártir moderno que había preferido obedecer a Jehová antes que prolongar su vida unos años más. Yo escuchaba aquellos discursos con lágrimas en los ojos. No lloraba por su muerte, sino de emoción, convencida de que un día lo veríamos resucitar en el paraíso. Carmen, con apenas 14 años, absorbía esas historias como lecciones de vida. «Eso es lo que significa ser fiel hasta la muerte», me dijo una noche mientras repasábamos los textos bíblicos. «Si Jehová pide mi sangre, yo se la daré». Yo asentí orgullosa, sin darme cuenta de la semilla que estaba sembrando en su corazón. La semilla de una lealtad absoluta, incluso por encima de la vida misma. Nunca imaginé que esa convicción algún día la pondría frente a la muerte real. Que esas palabras que ella repetía con tanta seguridad se volverían carne en un hospital, en medio de gritos, batas blancas y bolsas de sangre colgando. Nunca pensé que llegaría el día en que mi hija cumpliría lo que decía.
El tiempo pasó y Carmen entró en la juventud con una devoción aún más intensa. A los 17 años, fue nombrada precursora regular, lo que significaba dedicar más de 90 horas al mes a la predicación. Era la más joven de la congregación en alcanzar ese privilegio. Los ancianos la admiraban, las hermanas la veían como un ejemplo, y yo sentía que Jehová nos había bendecido más allá de lo que podía soñar. En casa casi no hablábamos de otra cosa que no fuera la congregación, los estudios bíblicos, las publicaciones y las asambleas. Nuestra vida entera giraba alrededor de eso. Carmen apenas tenía tiempo para sí misma. No conoció la libertad de salir con amigas a una discoteca, ni la ilusión de tener un primer amor adolescente. Su mundo era Jehová, el salón del reino y el servicio de campo. A veces me preguntaba si no estaba privándola de demasiadas cosas. Pero entonces la veía sonreír al volver de la predicación, con las mejillas rojas del sol, contando cada experiencia como si fueran tesoros. Y mis dudas se desvanecían. Estoy feliz, mamá, me decía. Mientras predico, siento que mi vida tiene sentido. Yo me convencía de que ese sacrificio de juventud era una inversión en la eternidad. Unos pocos años de esfuerzo aquí, a cambio de una vida perfecta en el paraíso. ¿Cómo iba a compararse una fiesta, un novio o una canción con esa promesa? Así pasaron los años 80, hasta llegar a 1992. El año que quedó grabado en mi alma como una herida imposible de cerrar. Carmen tenía entonces 20 años. Era una joven fuerte, sana, con una determinación que inspiraba a todos en la congregación. Estaba estudiando para ser auxiliar administrativa, porque siempre le habían dicho que una mujer debía buscar un trabajo sencillo, que no interfiriera con el servicio a Jehová. Seguía siendo precursora regular y dedicaba la mayor parte de su tiempo a predicar. Yo la veía como un milagro en mi vida. Una hija ejemplar, obediente, dedicada, sin rebeldías ni cuestionamientos. En septiembre de ese año, empezó a quejarse de dolores en el abdomen. Al principio pensamos que era una simple infección o quizá una gastritis. Le dimos infusiones caseras y reposo, pero el dolor no cesaba. Una noche, mientras cenábamos, se dobló de repente y cayó al suelo, con la cara pálida y un gemido que me heló la sangre. La llevamos corriendo al hospital de Mérida. Los médicos la recibieron de inmediato, le hicieron pruebas y al poco rato nos dieron el diagnóstico: un embarazo ectópico roto. Había perdido muchísima sangre y necesitaba una transfusión urgente para salvar la vida. Recuerdo al médico, un hombre joven con bata blanca, mirándonos con gesto serio. Su hija está muy grave. Si no le ponemos sangre, no sobrevivirá. Mis piernas temblaban. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Y al mismo tiempo, como un eco en mi mente, recordaba todas las veces que había repetido en el salón del reino: es mejor morir fiel que vivir desobedeciendo a Jehová. El médico insistía una y otra vez. Entiendan, no es opcional. Su hija se está desangrando. Una transfusión es la única manera de salvarla. Yo lo miraba como si hablara en otro idioma. Mi mente estaba nublada, dividida entre el instinto de madre y el adoctrinamiento de décadas. Carmen, débil, alcanzó a tomarme la mano. Mamá, susurró con un hilo de voz. No quiero sangre. Prométeme que no dejarás que me la pongan. Las lágrimas me nublaron la vista. Aurelio estaba al lado, rígido, con el rostro desencajado. El médico nos entregó un formulario de consentimiento. Si no lo firman, legalmente no podemos administrarle sangre. Yo agarré el bolígrafo con la mano temblorosa. Sentía que estaba firmando la sentencia de muerte de mi propia hija. Pero también creía que estaba protegiendo su esperanza de vida eterna. Firmé. El médico apretó los labios, indignado. Están cometiendo un crimen, murmuró. Su hija podría vivir, pero ustedes la condenan. Intentaron estabilizarla con sueros, medicación y todo tipo de técnicas sin sangre. Durante horas lucharon contra el tiempo, contra la hemorragia, contra lo inevitable. Yo me aferraba a la idea de que Jehová intervendría, que no dejaría morir a una joven tan fiel. A medianoche, la máquina del monitor empezó a sonar de manera distinta. Los médicos corrieron, entraron más enfermeras, gritos, movimiento. Yo apenas podía respirar, hasta que uno de ellos salió con la mirada baja y dijo: lo siento. No pudimos salvarla. Sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Quise gritar, pero no salió ni un sonido de mi garganta. Aurelio se desplomó en una silla,
con las manos en la cara, sollozando como nunca lo había visto. Yo me acerqué a la camilla donde estaba Carmen. Su piel ya estaba fría, sus labios amoratados, sus ojos cerrados para siempre. Le acaricié el cabello, le besé la frente, y repetí una y otra vez: perdóname, hija, perdóname. Pero al mismo tiempo, otra voz en mi cabeza me decía: has sido fiel. Jehová recompensará tu obediencia. Carmen resucitará en el paraíso. Ese consuelo artificial fue lo único que me sostuvo en esas primeras horas. Los hermanos de la congregación llegaron rápido al hospital. Me abrazaban, lloraban conmigo, pero también me repetían frases hechas. Jehová está orgulloso de ti. Tu hija murió fiel. La verás muy pronto en el nuevo mundo. Yo asentía, pero por dentro algo empezó a resquebrajarse. Miraba a Aurelio, destruido. Miraba el cuerpo de mi hija, quieto, inerte. Y me preguntaba, ¿de qué servían tantas promesas si ya nunca iba a escuchar su voz, ni a sentir su risa, ni a verla crecer? El entierro fue sobrio, sin flores ni cruces, como marcaban las normas de los testigos. Los discursos hablaban de la esperanza de la resurrección, del paraíso, de la fidelidad hasta la muerte. Yo estaba allí, sentada en primera fila, con las manos heladas, repitiendo en mi mente: se ha hecho la voluntad de Jehová. Pero en mi corazón empezaba a crecer otra pregunta. ¿De verdad fue la voluntad de Dios que mi hija muriera desangrada? Los días siguientes fueron una niebla espesa. Despertaba en mitad de la noche creyendo escuchar los pasos de Carmen en el pasillo. Me levantaba, iba a su habitación y encontraba la cama vacía, las sábanas frías. El silencio de la casa se volvió insoportable. Aurelio apenas hablaba. Se encerraba en el taller, trabajaba horas de más, volvía a casa agotado y se acostaba sin decir palabra. Una noche, mientras cenábamos en silencio, golpeó la mesa con fuerza. Matamos a nuestra hija. Espe. La dejamos morir como fanáticos. Me quedé helada. Cuidado con lo que dices, le susurré con miedo. No blasfemes contra Jehová. Jehová no tiene nada que ver con esto, gritó. Fueron esos hombres. Esas normas absurdas. Ellos nos lavaron la cabeza. Y tú firmaste. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Sí, yo había firmado. Yo había sostenido la mano de mi hija mientras rechazaba la sangre. Yo había repetido las frases que la convencieron de que morir era mejor que vivir con una transfusión. Yo. Esa culpa me acompañó como una sombra. Cada vez que alguien de la congregación me felicitaba por la fidelidad de Carmen, sentía que me arrancaban la piel. Cada vez que me decían que pronto la vería en el paraíso, una voz interna me gritaba: nunca la volverás a abrazar. Durante meses me aferré a los textos bíblicos, a las promesas de resurrección. Pero cada vez que pasaba por delante del hospital, sentía que me ahogaba. Veía en mi mente la bata blanca del médico, su mirada de impotencia, su voz repitiendo: su hija podría haber vivido. Hubo noches en que me encerraba en el baño para llorar en silencio. No quería que Aurelio me oyera, porque ya no hablábamos del tema. Entre nosotros se había levantado un muro invisible. Él culpaba a la organización, y yo todavía intentaba justificar lo ocurrido como un acto de fe. La congregación me rodeaba con palabras de aliento, pero también con una presión sutil. Espe, debes ser fuerte, un ejemplo para los demás. Tu hija murió fiel, y tú también lo fuiste al apoyarla. Si dudas, Satanás puede aprovecharse de tu dolor. Me repetían que no debía cuestionar nada, que debía confiar en Jehová sin reservas. Pero dentro de mí empezaba a crecer una grieta. Algunas noches abría la Biblia buscando respuestas y en lugar de consuelo encontraba contradicciones. Leía los evangelios donde Jesús hablaba de salvar vidas, de sanar enfermos, de tener compasión. Y me preguntaba, ¿qué clase de Dios exigiría dejar morir a una hija pudiendo salvarla? Una madrugada tuve un sueño tan real que todavía lo recuerdo con claridad. Carmen estaba de pie frente a mí, vestida de blanco, con los labios pálidos. Me decía: mamá, yo no quería morir. Tenía miedo. Desperté empapada en sudor, con un grito ahogado en la garganta. A partir de ese día, ya no pude volver a predicar con la misma convicción. Cada puerta que tocaba, cada palabra que repetía, sonaba hueca, falsa, como un eco que no me pertenecía. Intentaba sonreír frente a los demás, pero por dentro sentía que me estaba rompiendo. En cada reunión, cuando mencionaban la fidelidad hasta la muerte, mis ojos se llenaban de lágrimas. No pensaba en ejemplos bíblicos ni en otros hermanos.
Solo veía el rostro de Carmen, desangrándose en aquella camilla. Algunos empezaron a notar mi tristeza. Una hermana se me acercó y me dijo en voz baja: «Es normal que sufras, Espe, pero no olvides que tu hija murió limpia ante Jehová. No empañes su sacrificio con dudas». Me mordí los labios para no gritarle. ¿Qué sabían ellos de mi dolor? ¿Quién podía entender lo que significaba enterrar a tu hija con apenas 20 años, sabiendo que se pudo evitar? Aurelio se alejó cada vez más de la congregación. Dejó de ir a las reuniones, primero con la excusa del trabajo, luego de forma abierta. Cuando le preguntaban, respondía con dureza: «No pienso sentarme a escuchar a los mismos que nos hicieron perder a Carmen». Eso provocó tensión en casa. Los ancianos vinieron a hablar conmigo varias veces. «Tu esposo está débil en la fe, debes ser un apoyo para él». Pero Aurelio ya había tomado su decisión. «Esos hombres no volverán a manipularme», me dijo una noche. «Si tú quieres seguir, hazlo. Pero yo no». Me sentí partida en dos. Entre el amor a mi marido y la lealtad a Jehová. Entre la culpa y la necesidad de seguir creyendo que no todo había sido en vano. Yo seguía asistiendo al Salón del Reino, pero cada vez con menos entusiasmo. Me sentaba en la segunda fila, con mi Biblia abierta, fingiendo atención. Por dentro mi mente viajaba una y otra vez a aquella noche en el hospital. Las palabras del médico, la firma en el papel, la voz de Carmen suplicándome que no aceptara sangre. Me preguntaba si realmente había sido su deseo, o si fue mío, inculcado desde que era niña. ¿Acaso le di alguna vez la libertad de decidir? La respuesta era dolorosamente clara: no. Yo había puesto en su boca esas palabras, yo la había educado para creer que morir era mejor que vivir con una transfusión. Y ahora tenía que cargar con esa culpa. Durante un tiempo me obligué a seguir predicando. No quería dar señales de debilidad. Los ancianos siempre observaban, siempre tomaban nota. Pero cada vez que hablaba de la promesa de la vida eterna, sentía un nudo en la garganta. Una vez, en medio de una visita, una señora me miró a los ojos y me dijo: «¿Usted de verdad cree que Dios quiere que las madres vean morir a sus hijos?». No supe qué contestar. Me quedé muda, con la revista temblando en mis manos. Fue la primera vez que pensé en abandonar la congregación. Pero el miedo me paralizaba. Miedo al rechazo, a perder a mis hermanos espirituales, a que me expulsaran y me quedara completamente sola. Miedo a que, si me alejaba, nunca volviera a ver a Carmen ni siquiera en la resurrección. Ese miedo fue mi prisión durante años. Con el paso de los meses, Aurelio y yo nos distanciamos cada vez más. Él se volvió más áspero, más silencioso. Yo me refugiaba en la congregación, aunque mi fe ya no era la misma. En casa apenas hablábamos. Cuando lo hacíamos, siempre terminábamos discutiendo. «Si hubieras dicho que sí a la transfusión, Carmen estaría viva», me reprochaba. Yo me defendía repitiendo frases que ya sonaban huecas: «Jehová sabe lo que hace». Ella murió fiel, pero ni yo misma me lo creía. Nuestro matrimonio se fue apagando poco a poco. Seguíamos viviendo juntos, compartiendo techo, pero no había complicidad ni ternura. Éramos dos desconocidos unidos por un dolor insoportable. En la congregación también empecé a sentirme fuera de lugar. Notaba las miradas, los comentarios a media voz. Algunos decían que Aurelio era un apóstata en potencia. Otros que yo debía cuidarme de sus malas influencias. Yo, atrapada entre la culpa y la duda, seguía asistiendo, aunque cada reunión era una tortura. En 1994, 2 años después de la muerte de Carmen, recibí una visita inesperada. Una ex testigo, llamada Julia, tocó a mi puerta. Había sido expulsada por conducta inmoral, según la versión oficial. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Espe, yo sé lo que sientes. Yo también perdí a mi hija por esta doctrina de la sangre». Sus palabras me dejaron helada. Nunca imaginé que hubiera otras como yo, otras madres que habían visto morir a sus hijos en nombre de Jehová. Esa conversación fue el inicio de un despertar que me costó años aceptar. Julia me contó su historia con una calma que me desarmó. Su hija tenía 19 años cuando la hospitalizaron tras un accidente de tráfico. Perdió demasiada sangre y, como nosotros, rechazaron la transfusión. Murió en pocas horas. Yo también firmé aquel papel, me dijo con los ojos húmedos. Creí que hacía lo correcto. Hoy sé que fui cómplice de su muerte.
La escuchaba con el corazón encogido. Era como mirarme en un espejo. ¿Y cómo vives con eso?, le pregunté con voz temblorosa. Julia respiró hondo y me respondió: aprendí a aceptar que fue la organización, no Dios, quien me robó a mi hija. Entendí que Jehová no podía ser tan cruel. Sus palabras me dejaron sin aliento. Por primera vez alguien ponía en voz alta lo que yo había callado durante tanto tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repitiendo en mi mente aquella frase: no fue Dios, fue la organización. Los días siguientes empecé a leer la Biblia por mi cuenta, sin las publicaciones. Descubrí pasajes que jamás había considerado en su verdadero contexto. Jesús decía: misericordia quiero, y no sacrificio. Y pensé: ¿qué misericordia hubo en dejar morir a mi hija? Sentí que un velo empezaba a caer de mis ojos. No fue un cambio inmediato. Durante años seguí atrapada entre el miedo y la duda. Pero la semilla de la sospecha ya estaba dentro de mí, creciendo lentamente. Y con ella, una rabia contenida contra aquellos hombres que se hacían llamar el canal de Dios, mientras jugaban con la vida de nuestros hijos. A partir de entonces, empecé a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Las reuniones ya no me parecían tan espirituales, sino repetitivas, llenas de consignas. Los discursos no eran palabras de Dios, sino instrucciones de hombres que se proclamaban portavoces divinos. Cada vez que un anciano hablaba de la obediencia absoluta, yo sentía un nudo en el estómago. Pensaba en Carmen, en su juventud arrebatada, en su último suspiro. Me preguntaba si alguno de esos hombres podría soportar ver morir a su propia hija en una camilla. Un domingo, mientras escuchaba a uno de ellos contar con orgullo la historia de un hermano que rechazó sangre, sentí un impulso incontrolable. Me levanté en medio del discurso y grité: no es fe, es asesinato disfrazado de obediencia. Hubo un silencio sepulcral en la sala. Todos me miraban con horror, como si hubiera blasfemado. Aurelio, que ya casi no asistía, me tomó del brazo y me sacó del salón. Ese día supe que no volvería. Los ancianos vinieron a visitarme varias veces. Me exhortaron a retractarme, a pedir perdón por mis palabras, a no dar mala fama a la congregación. Pero yo ya no podía callar. Dentro de mí se había encendido una verdad dolorosa pero liberadora: mi hija murió no por voluntad de Dios, sino por la presión de una organización que controla la vida y la muerte de sus miembros. Ese fue el inicio de mi ruptura definitiva con los testigos de Jehová. Aunque tardé años en aceptarlo por completo, ese momento marcó mi salida espiritual. Al principio fue como aprender a caminar de nuevo. Me sentía desnuda, sin rumbo, cargada de miedo. Los testigos siempre nos decían que fuera de la organización no había nada, que si la dejábamos, terminaríamos destruidos, sin familia, sin esperanza. Y en parte tenían razón. El precio fue altísimo. Muchos de mis antiguos hermanos dejaron de hablarme. Si me cruzaban en la calle, cambiaban de acera. Algunas hermanas, con quienes había compartido años de confidencias, ni siquiera me devolvían el saludo. Me convertí en una especie de fantasma para ellos. Mi madre, que también era testigo, me dio la espalda. Prefiero perderte ahora y recuperarte en el nuevo mundo, me dijo con frialdad. Esas palabras me destrozaron. Era como quedar huérfana estando ya adulta. Solo Aurelio permaneció a mi lado, aunque también cargaba con su propio dolor. Poco a poco, empezamos a reconstruirnos. Hablábamos por las noches, despacio, como dos supervivientes de un naufragio. Por primera vez, él pudo decir en voz alta lo que sentía sin miedo a ser juzgado. Carmen no murió por Dios. Murió porque confiamos en hombres que nos engañaron. Yo lloraba al escucharlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Con los años, comprendí que no podía quedarme callada. Que contar mi historia era la única manera de darle sentido a tanto sufrimiento. Si mi testimonio podía salvar aunque fuera a una sola madre de pasar por lo mismo, ya valdría la pena. Empecé a escribir en un cuaderno viejo, cada recuerdo, cada escena, cada palabra que aún me perseguía. Al principio era solo para desahogarme, para no enloquecer con las voces de mi memoria. Pero poco a poco entendí que aquello debía compartirse. Que mi dolor podía convertirse en advertencia para otros. Me puse en contacto con extestigos, mujeres que habían pasado por pérdidas similares. Descubrí que no estaba sola, que había decenas de madres como yo, marcadas por la misma doctrina cruel.
Cada historia era un espejo de la mía, jóvenes que murieron en accidentes, partos, operaciones simples. Todo porque alguien les enseñó que la sangre era un pecado. Nos unimos en una especie de hermandad del dolor. Y en ese grupo encontré la fuerza que me faltaba. No éramos apóstatas, como nos habían llamado. Éramos madres, padres, hermanos, supervivientes de un sistema que antepone las normas a la vida humana. Con los años, empecé a hablar en público, a dar mi testimonio en asociaciones de víctimas. Cada vez que relataba lo ocurrido, mi voz temblaba, pero también sentía que Carmen estaba conmigo, como si al contar su historia le devolviera un pedacito de vida. Hoy, mirando atrás, sé que jamás podré borrar la culpa de haber firmado aquel papel. Esa carga será mía hasta el último día. Pero también sé que el silencio es peor. Callar sería volver a matarla. Por eso hablo, por eso escribo, por eso comparto, para que ninguna otra madre tenga que ver morir a su hija en nombre de una fe ciega. Ahora tengo 73 años y sigo llevando conmigo el rostro de Carmen en cada amanecer. No pasa un solo día sin que piense en lo que pudo ser su vida si hubiera aceptado aquella transfusión. La imagino adulta, quizás casada, con hijos, trabajando, riendo, viviendo. Pero esa vida le fue arrebatada, y yo participé en ello. Durante mucho tiempo pensé que no merecía seguir viva, que debía pagar por lo que había hecho. Sin embargo, con los años entendí que la única forma de honrar a mi hija era contando la verdad. He perdido amigos, familia, hermanos espirituales. He soportado el estigma de ser señalada como apóstata, como traidora. Pero también he ganado algo que creí perdido para siempre, mi voz. Hoy puedo mirar a los ojos y decir con claridad, no fue Dios quien me pidió dejar morir a mi hija. Fueron hombres que se arrogan una autoridad que no les pertenece. Fueron normas humanas disfrazadas de mandatos divinos. Y yo, como tantas otras, obedecí sin cuestionar. Es mi mayor arrepentimiento, pero también mi mayor motivo para hablar. Si alguna madre escucha estas palabras y decide salvar la vida de su hijo, entonces Carmen no habrá muerto en vano. Esa es la única esperanza que me queda. Porque el paraíso que me prometieron nunca llegó. Pero tal vez, con mi testimonio, pueda sembrar un pedacito de vida en el mundo real. Ese es ahora mi verdadero acto de fe.